Un saludo a todos quienes se conectan con nosotros a esta transmisión. Sean bienvenidos y bienvenidas a este foro de lanzamiento del Festival Palabras de Mujer con la presentación del libro Palabras de Mujer, Trivia del Desamor del autor Carlos Alberto Sánchez. Estamos aquí en esta bella sala del Teatro La Esfinge. Hola Carlos Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, Catalina, muy amable por esta presentación. Hoy es el día del lanzamiento del libro Palabras de Mujer, Trivia del Desamor, que hace parte de este festival Palabras de Mujer. En esta ocasión queremos otorgarle voz propia a las mujeres de la localidad primera de Usaquén, y entonces arrancamos con este evento que es cultura local, un proyecto apoyado por la Alcaldía Local de Usaquén y por el Instituto Distrital de las Artes y Dartes, organizado por la Esfinge Teatro de Ilusiones. Así es. Bueno, en el marco de la presentación de este libro vamos a estar conversando de algunos aspectos con el autor, vamos a tener algunas lecturas dramáticas con las actrices que acá nos acompañan, Amparo y María Clara Olaya, y también, bueno, vamos a tener más adelante la presentación del monólogo Amaranta. Les cuento un poco, este libro se divide en 3 monólogos, que son 3 mujeres de la historia del teatro, 3 mujeres como del universo ficcional femenino, que son Medea, Nora Helmer de Casa de Muñecas de Ibsen y Amaranta Buendía de la novela Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Entonces, bueno, Carlos Alberto, yo quería comenzar preguntándote, cada uno de estos 3 monólogos nos habla como de perversiones de amor. Entonces, además de presentarlo tú como una trivia del desamor, nos hablas de perversiones amorosas. ¿De dónde viene esto de las perversiones? Bien, Catalina, hay una historia con respecto al proyecto de Palabras de Mujer que deriva de un montaje que hicimos hace unos años que se llamó Amores Perversos. Realmente era poner en escena, en una simultaneidad, la historia de Medea de la Cólquide, la famosa tragedia de Eurípides que luego reescribe Séneca, y Nora Elmer, la obra de Henrik Ibsen, este autor noruego de principios del siglo XX. ¿Por qué la palabra perversas? Porque indagando en la historia de estas 2 mujeres, nos dimos cuenta, aunque era una especie de obviedad, estaba tácitamente expresado en sus dramas, que se trataba de unos amores que habían sido pervertidos de alguna manera. O sea, unos amores cuyas consecuencias emocionales tenían unas causas ancestrales. Y en lo más inmediato de la ancestralidad eran sus progenitores. Medea, su carácter había sido moldeado un poco por la visión que tenía del mundo su padre, y lo mismo Nora Elmer. Y lo que concluimos al final de estas obras es que estábamos hablando de una misma historia de perversidad. Decidimos desagregar estos 2 monólogos, o es más, volverlos monólogos ya en toda la extensión de la palabra, y le agregamos la historia de Amaranta, que también tiene que ver muchísimo en la fijación de su carácter en relación con su padre, que en este caso era una persona desquiciada, un alucinado, ¿no? Que era el viejo José Arcadio Buendía, fundador de la saga de los Buendías en el contexto de Macondo. Entonces, por eso la primera se llama Un amor perverso, llevan unos subtítulos. Nora es Otro amor perverso y Amaranta es Nuestro amor perverso, para diferenciarlas en cada uno de los contextos en que se mueven los personajes. Entiendo. Creo que en la narrativa occidental en general estamos muy acostumbrados a la figura del héroe y del viaje del héroe que tiene como unas bondades, una nobleza, unas virtudes por las cuales llega a su objetivo. Sin embargo, la perversión ha sido adjudicada normalmente a los villanos de las historias. ¿Y crees que estas mujeres podrían haberse visto como villanas por sus sociedades? En su momento, sí. En su momento, ese carácter de perversidad, en el caso de Medea, pues era una mujer que se levantaba contra el dogma existente. Y siempre quien se levanta contra el dogma, pues es un hereje,
y la sociedad le acuña el término de perverso, ¿no? Eso lo vemos en la cotidianidad. Cuando alguien se rebela contra la norma, pues es acusado de irredento, es acusado de perverso, ¿no? Entonces estas tres mujeres pues rompen las normas, rompen el día a día y se nos antojan como personas que la sociedad las cataloga en ese concepto de perversidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, escuchemos la voz, una de las voces de estos personajes que es Nora Elmer. Escuchemos un fragmento de la obra de La trivia del desamor. Me parece. ¿Que cómo y por qué ocurrieron las cosas? Ahora considero que las cosas ocurren porque tienen que ocurrir. Sí, así de sencillo y de claro. Lo demás son puras justificaciones. La cuestión no era nada sencilla para mí. Todo estaba en mi contra, empezando por la propia familia. Como ya lo dije, para mi padre, que era una ternura de hombre, nunca dejé de ser su muñequita. Literalmente su juguetico. Quizás me había convertido en el reemplazo en miniatura de mi madre que murió de una extraña enfermedad de la que no se podía hablar en la casa. Y menos darle explicaciones a una mocosita, la hija única de un matrimonio arreglado para que mi padre pudiera salir de algunas penurias económicas. Bueno, Carlos Alberto, quienes se acerquen a este libro se darán cuenta que, además del lenguaje teatral convencional que acompaña los diálogos de sus respectivas acciones, acotaciones de espacio y demás, hay varios extractos intertextuales, diría yo, de algunas autoras y poetisas. Creo que es en el de Medea, tenemos a tres poetisas: Gabriela Mistral, Alfonsina Storni y Alejandra Pizarnik, pero además de eso, cada uno de los monólogos está acompañado de un lenguaje musical propuesto. Además de unas proyecciones, creo que tenemos, no sé si en los tres, pero tenemos también algunas proyecciones en los monólogos, y quería preguntarte hasta qué punto tu oficio como director empieza a permear la dramaturgia y quizás cuál ha sido la experiencia de montaje de estos textos que también se ve reflejada en el texto. Sí, es verdad. El mismo concepto, el mismo término de la dramaturgia realmente es un concepto nuevo hasta cierto punto, ¿no? Hablamos de dramaturgia a finales del siglo XVIII y se distingue un poco del trabajo del poeta dramático que alude al clasicismo de alguna manera, para entender que este trabajo de elaborar diálogos, este trabajo de hacer soliloquios, de hacer monólogos, a pesar de que siempre se ha hecho, vino a ser un oficio del autor que está muy en la orilla del escenario. O sea, la dramaturgia surge casi de las improvisaciones, la dramaturgia surge de los diálogos que el autor y el director entabla con el reparto, no solo con los actores, sino inclusive con los técnicos. Entonces la dramaturgia se empezó a volver un concepto muy amplio, pero paradójicamente también muy específico, porque hoy en día hablamos de la dramaturgia de las luces, hablamos de la dramaturgia del actor, y eso se evidencia en el sentido de por qué las puestas en escena sobre un mismo texto cambian mucho dependiendo del actor que interprete. ¿Por qué? Porque el actor agrega su emocionalidad de alguna manera o su sesgo particular para decir los textos. Entonces, cuando se habla de teatro, pues, es también obvio que se habla de interdisciplinariedad. En el teatro se conjugan todos los lenguajes artísticos, está la pintura, en lo plástico, está la música, los efectos sonoros, la misma sonoridad vocal crea cierta musicalidad. Acá proponemos, pero eso no es obligatorio para el director de escena, ¿no? Se proponen ciertos movimientos, ciertas acotaciones, ciertas instrucciones que el director los toma o no. Por ejemplo, hay unas partituras musicales, se alude de pronto a música de Edith Piaf, se habla de algunos boleros, Agustín Lara, María Luisa Landines, Toña la Negra, y en Medea sí hay una partitura que hemos conservado, que es
la partitura de Amor de Hombre, ¿no? Que luego Mocedades hizo esa versión, ¿no? Entonces, pero son acotaciones, son instrucciones que propone el dramaturgo, pero que quien va a hacer la puesta en escena, como siempre sucede, ¿no? Las acotaciones se respetan o no se respetan, pero lo mejor es que se irrespeten. Sí. Tiende a pasar, así es. Y bueno, como les comenté, en unos minutos vamos a poder ver el monólogo de Amaranta, pero mientras tanto quisiera preguntarte, ¿tú concibes los tres monólogos como un todo o cada monólogo tendría una representación independiente? Sí, o sea, en la propuesta textual, en el formato del libro, pues es una estructura total, ¿no? O sea, son tres voces integradas por una estructura que le da pues coherencia a, a lo significante, pero pensados en tres montajes diferentes. Tan es así que cada montaje tiene una puesta en escena desde lo plástico, desde la producción, bien diferente, temáticamente ligados. Nosotros queremos con eso hacer unas temporadas en donde se presenten los tres monólogos, pero en 3 días diferentes, ¿no? Excelente, Esa es la idea. ojalá las podamos ver muy pronto. Exactamente, sí. Por ejemplo, escuchemos ahora la voz de Medea de la Cólquide, en interpretación de Amparo Laya. ¿Qué cómo y por qué ocurrieron las cosas? Las cosas ocurren porque tienen que ocurrir. Sí, así de claro y de sencillo. Lo demás son puras justificaciones. Aunque algunos piensan que todo tiene su origen en la familia. De mi padre solo recuerdo su carácter autoritario, seguramente por sus obligaciones como jefe de gobierno en una comarca que a muchos se les antojaba como muy provinciana y hasta primitiva. Ahora, pensándolo bien, era muy extraña la forma como me trataba. No había dulzura en su mirada ni en sus palabras, sino aspereza. Siempre sentía que debía cumplir sus órdenes sin chistar ni reparar en nada. Medea tiene que preparar una pócima que nos proteja contra los malos espíritus que pueden invadir la casa. ¿Es que acaso eso no se lo enseñó su madre? Así me hablaba. Nunca me tuteaba. Ahí está Medea, hablando como una mujer despechada de hoy en día. Bueno, justo sobre eso quería preguntarte, ya que siento que como que la primera labor de este libro fue quizás una labor de curaduría, de escoger estos tres personajes de la historia del teatro y de la literatura universal, pero además hay un proceso de adaptación, como que tú reescribes algunos de los diálogos, pero también los adaptas a un lenguaje quizás más coloquial, más cercano. Sí, ahí hay un trabajo que nosotros llamamos en el oficio de carpintería, ¿no? Y es tratar de descubrir los entresijos del texto. En el caso de Medea, pues partimos de unos textos que son muy densos, ¿no? Que están escritos en una forma como escribían los trágicos griegos, que eran los yambos. Por eso hablamos de poesía yámbica, ¿no? Y en eso Eurípides fue un maestro, pero también fue un renovador, ¿no? A Eurípides no lo querían mucho en su contexto porque se burlaba del oficio, de alguna manera. Él tuvo como una visión muy crítica sobre la forma como se escribía la tragedia, y él vino a proponer que la vida de una heroína, de un personaje de la mitología, podía ser muy parecida a la vida de la gente del común, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos celos de Medea, y esos impulsos trágicos, dramáticos, que la llevan a matar por celos, entonces él demuestra que al igual que una señora que puede vender el ichigo en una plaza, puede tener los mismos sentimientos y las mismas reacciones que un personaje de la mitología, ¿no? Que un héroe trágico. Entonces, la idea era como encontrar la carpintería de cómo se habían hecho estos textos para poderlos contextualizar, si cabe el término, pero sin que sea una cosa forzada,
estas mujeres hablen de cosas muy densas, pero que lo puedan hacer en un lenguaje en donde el público se sienta muy identificado. Porque el problema con los clásicos es ese, que la gente le tiene pavor porque pues, la escritura, los versos respetan muchísimo ciertos cánones de la forma como se escribía. Entonces al despojarlo de ese mito, de la forma de escribir y hacerlo un poco más cotidiano, más asequible a la gente, pues hemos encontrado mucha efectividad. Y es todo un reto llegar a esa confusión como entre la poesía de las palabras, pero también el lenguaje más directo y más coloquial. Creo que en alguna parte del texto tú mencionas que también hace parte de la naturaleza de las historias, porque las historias pasan de boca en boca y que recuerdo que dices que el teatro fue el primer WhatsApp de la historia, porque es como las historias pasan de una persona a otra. Claro, inclusive la primera propuesta pedagógica en la historia pues es el teatro, porque había una cosa muy curiosa, y es que en el caso de Grecia la gente acudía al teatro a ver unos mitos que ya conocía. Hay unos ciclos que se conocen como el ciclo homérico, el ciclo tebano, y la gente conocía, por decir algo, la historia de Orestes, conocía la historia de Aquiles, la historia de Ulises, pero le gustaba ir al teatro a ver el poeta cómo lo contaba, que eso sigue siendo válido para nuestro oficio. O sea, unos mitos que persisten, pero que varían en la manera como se cuentan. En el caso, por ejemplo, de Shakespeare, Shakespeare escribió muy pocas cosas originales. Quizás el que más trabaja la intertextualidad es Shakespeare. Todas sus tragedias eran historias que ya se conocían, ¿no? Romeo y Julieta, Macbeth, Hamlet, eran historias que eran de común conocimiento de alguna manera. Pero entonces el secreto es en cómo se pueden volver a contar esas historias, ¿no? Que es un poco el trabajo de Palabras de Mujer, ¿no? Totalmente. Sí. Entonces, ¿te parece si pasamos a escuchar otro fragmento? Escuchemos a la Nora Elmer, que está que se actúa. Todos los hombres son iguales. Esto no es solo una frase que la hemos escuchado desde nuestras tatarabuelas, es la pura verdad. ¿Quién los entiende? Primero que debíamos ir a la fiesta a pesar de que yo le rogaba que no quería porque tenía mucha jaqueca. Y cuando ya por fin en la reunión me ve que estaba toda animada, bailando e improvisando los pasos más atrevidos que se me ocurrían, ay, sí me va sacando empellones porque al señor no le gustó el espectáculo que su joven y deseable mujercita estaba dando con sus bailes de frenesí. Ahora el macho cabrío, con su erección de bacanal, intentaba violarme en la soledad de su apacible y dignísimo hogar. Pero la fiesta nos tenía preparadas más de una sorpresa. Bueno, tengo entendido que cuando Ibsen publica Casa de Muñecas, esto genera cierto revuelo en la sociedad de su época y Nora se termina volviendo casi que un ícono del feminismo. Quisiera preguntarte, pues, palabras de mujer, como qué discurso tiene frente al feminismo, frente a la liberación de la mujer, frente a la situación actual de la mujer también. Es una cosa bien complicada. Es una cosa bien complicada porque en apariencia esta obra se antoja como una obra de género. Es una obra en donde le otorgamos una voz a las mujeres, a pesar de que sea escrita por un hombre. Se trata de profundizar en la mente de la mujer y en la mente captada por tres autores que son hombres, que es una gran paradoja, ¿no? Entonces, la virtud de Eurípides, por ejemplo, fue captar el problema de los celos, que no era un problema de banalidad, sino que había un problema de cuando se hieren los sentimientos, opera una reacción muy fuerte, como es el atentar contra la integridad de sus propios hijos y la venganza, ¿no? La venganza es muy constante en la tragedia. En el caso de Ibsen también aparece la venganza, de alguna manera Nora va a tomar venganza contra la condición a la que es sometida tanto por su padre como por su esposo, Torvaldo. Y Amaranta de alguna manera también se revela
contra esa crianza que tuvo en ese Macondo casi primitivo, como lo describe García Márquez, ¿no? En donde hasta las cosas carecían de nombre propio, ¿no? Hay una parte muy bonita en Cien años de soledad que dice que las cosas para nombrarlas había que señalarlas con el dedo, ¿no? Que nos lleva como casi al origen del lenguaje, una cosa de reinventarse el lenguaje, ¿no? Pero sobre Nora específicamente, claro, el mismo Ibsen tuvo que salir a declarar que su obra no era feminista. Y, hizo una cosa muy interesante que dijo, no, que él hablaba era de las injusticias, no tanto de género, sino de las injusticias humanas, ¿no? Pero claro que eso lo llevó, a él le creó un problema muy, muy, muy grave, porque en el mismo estreno de Casa de Muñecas que se hizo en París, entonces la gente, el establecimiento, la gente de bien, que ahora hablamos de la gente de bien, llegó a tener unas reacciones tales, como se cuenta la anécdota, de que en las fiestas de sociedad repartían las esquelas de invitación y abajo una nota como un anexo que decía prohibir hablar de Casa de Muñecas en las conversaciones cotidianas. Imagínense. O sea, tan es así que el mismo Ibsen cedió a esa presión y él al final le hizo una versión diferente a Casa de Muñecas, en donde Nora volvía y casi que pedía perdón. O sea, fue tanta la presión que él tuvo que revisitar su obra y afortunadamente no tuvo mayor trascendencia y la que conocemos es su versión original. Y eso originó lo que se llamó luego el teatro de tesis, ¿no? Que fue muy importante para él, ¿no? Escribir obras que sí suscitaran debate, que suscitaran controversia, como lo debe hacer el teatro. Sin duda alguna, un texto como este y mujeres como estas que tenemos en el libro son una presencia incómoda muchas veces para la sociedad. Es decir, Medea mata a sus hijos, Nora abandona a sus hijos. Amaranta en otra proporción también es una presencia incómoda porque es como una incógnita. ¿Por qué no se casa al final con Pietro Crespi? Es una presencia casi que irracional, se podría decir, porque no cabe dentro de un análisis de lo que uno diría como los motores o los objetivos de un personaje. Y creo que también muchos han hablado de la mujer como esa presencia oculta en el mundo, como ese lado oscuro de la luna, como un interrogante constante para el mundo. Claro, me hace pensar un poco de la visión de los calendarios solares y los calendarios lunares. Eran más precisos los calendarios lunares, pero cuando se da el vuelco del matriarcado al patriarcado, entonces dejan de ser eficaces los calendarios lunares, pero eran mucho más efectivos, mucho más funcionales, porque tenían que ver con los ciclos menstruales de las mujeres. Entonces podía medir el tiempo con mucha más eficacia. Ese cambio resultó pues de todo un proceso de consolidación del Estado, de sus aparatos ideológicos, en donde definitivamente el guión patriarcal se impuso sobre el guión matriarcal, ¿no? Y claro, y la presencia de la mujer empieza a ser muy incómoda, ¿no? Medea para Creonte termina siendo, para el mismo Jasón, pues termina siendo muy incómodo porque ella tiene el poder de ese conocimiento oculto de la magia. La magia es como tener todo el conocimiento de la informática hoy en día, de poder ser una hacker de su momento, ¿no? Entonces eso incomoda muchísimo. Cuando Nora Elmer también se da cuenta que tiene un problema frente a la educación de sus hijos y ironiza a su marido diciéndole, sí, si yo no soy capaz de educarlos, pues entonces ahí se los digo para que usted los eduque, ¿no? Pues es una situación supremamente incómoda, ¿no? Y en el caso de Amaranta, que es una cosa bien complicada, porque es un personaje que discurre en ese universo mágico de García Márquez, en donde puede ocurrir lo más insólito sin que nadie se despeluque, ¿no? Cuando ella decide la hora de su muerte y decide cómo resarcir el aparentemente daño que ha hecho también con su resentimiento y se vuelve el correo de la muerte, pues eso en esa Macondo que propone García Márquez, pues eso ocurre en lo cotidiano, pero es magia, es situaciones de mucho extrañamiento, ¿no? Entonces, claro, la mujer, el personaje de la mujer, lo femenino siempre va a incomodar. Y es el propósito de estas obras, ¿no? Incomodar. Sí. Como nos va a incomodar el texto de Medea, es decir, que también parte de lo cotidiano, pero incomoda muchísimo.
Sí, sí, sí. Todos los hombres son iguales. Esto no es solo una frase que la hemos escuchado desde nuestras tatarabuelas. Es verdad. Apenas llegamos a Corinto, el idiota del Jasón empieza a verme más vieja de lo que realmente era. Esa hembra que lo enloquecía y que no dejaba de pensar en retosar de día y de noche. No quedaba más que la pobre madrecita de sus hijos, que a decir verdad tampoco le importaban de mucho. No fue, sino que la muchachita esa, la tal Creusa, la hija de Creonte, le pusieron un besito de cortesía en la mejilla para que este cabrón se envalentonara, le propusiera matrimonio y me tirara como se hace con un trapo viejo. Y todo con la anuencia y la complicidad de ese maldito viejo decrépito del Creonte, que a su edad él muy estúpido todavía creía en héroes de pacotilla como el cobarde del Jasón. Ahí está, palabras muy duras, ¿no? Palabras muy duras, pero que de alguna manera van en una maleta que uno se lleva. Hablo de la familia, ¿no? La familia sigue siendo la escuela de formación más importante que tenemos, ¿no? Realmente lo que uno es, lo que uno enfrenta al mundo, es con esa maleta que uno trae desde la familia. Sí, Así. sí, termina siendo más determinante de lo que uno quisiera a veces. Sí. Claro, algunos psicólogos podrían hablar de determinismo en ese sentido, ¿no? De pensar que uno hereda, pero si algo le ha aportado la tragedia a la humanidad, y específicamente a la psicología, es que son dolores, son maldiciones, son resentimientos que desafortunadamente la humanidad ha seguido prolongando y ha seguido heredando a sus hijos, a sus nietos, ¿no? Entonces, es muy difícil, ¿no? Por eso lo que es el incesto, el matricidio, el parricidio, siguen siendo como elementos simbólicos, pero la sociedad se sigue debatiendo como en esos espectros, ¿no? Que ahí está, cuando alguien se acerca a una mujer, se acerca a su madre, cuando la mujer se acerca a su novio, se acerca al espectro de su padre, ¿no? Eso en Hamlet uno lo ve muy bien, cuando el fantasma, el espectro de su padre le hable y le insta a que tome venganza, ¿no? Entonces, eso es algo muy fuerte, ¿no? Y está lo que Freud llamaba el malestar de la cultura, ¿no? Que el castigo, el dolor, la reprimenda son alimento cotidiano. Y ya que hablamos como de familia, me haces pensar que estas tres mujeres tienen algo en común y es que siento que el momento que narran los monólogos, bueno, cada una tiene como un momento de quiebre en el que siente que deja de ser una niña, en el sentido en que una niña es manejada por otros, es conducida por otros y toma las riendas de su vida. Es como un abrazo a esa mujer adulta que no necesariamente toma las mejores decisiones. Creo que algunas de estas mujeres quizás no son modelos de vida, pero sí representa como ese empoderamiento o quizás esa fuerza incluso salvaje que se toma la mujer adulta. Es cierto, y eso también está como en la base de la cultura y de la formación personal. Esa idea de el viaje, sobre todo en Medea, aparece inclusive, son los orígenes del cuento maravilloso, del cuento de hadas, ¿no? Cómo somos compelidos a realizar un viaje solitos y defiéndase como pueda, lo que llamamos los ritos de iniciación, ¿no? Del paso de la niñez a la adolescencia. Por eso es tan importante la formación en la casa. Hoy en día la culpa de todas las lacras de la sociedad se le achacan a la escuela, se le achacan al colegio y a los profesores, ¿no? Sí, se juega un papel importante, pero hasta que no entendamos, hasta que no tengamos la certeza de que todo deviene de esa matriz, inclusive empezamos a ser quienes somos desde el momento de la gestación, ¿no?
Entonces, ese viaje de iniciación en el caso de Medea es muy importante. Eso va a determinar la historia de Nora Elmer, ¿no? Cuando a Medea el papá la maltrataba porque era un tipo muy... la quería, pero la trataba muy mal, ni siquiera la tuteaba, ¿no? En el caso de Nora, que el papá era un amor, pero era un amor perverso. Era un amor perverso porque nunca la dejó que decidiera por sí mismo. Y cuando le daba la ilusión de que decidiera, no lo hacía. Entonces, ese confinamiento emocional y espiritual, pues va a marcar las grandes tragedias, ¿no? Totalmente. Bueno, ya para ir cerrando y para que sigan conectados con nosotros para la transmisión del monólogo Amaranta, quisiera preguntarte por último, ¿cómo ha sido este esfuerzo de gestión editorial que ha llevado a la Esfinge Teatro? Creo que no es fácil publicar teatro de una manera tan constante durante tantos años, entonces quisiera que me cuentes un poco sobre eso. Como dicen los políticos, me parece muy importante esa pregunta. Muy importante porque, a ver, eso partió de una necesidad. Nosotros somos un grupo que tenemos una prehistoria, casi una historia arqueológica un poco larga, ¿no? Y que el problema de las historias del teatro, todas las historias de la literatura, del teatro, de la parcelación del conocimiento que uno quiera, son sesgadas. Eso no nos digamos mentiras. La historia la hacen los caprichos de las personas que las escriben. La objetividad es muy difícil, ¿no? Inclusive una ciencia como la historia también está muy sesgada desde lo subjetivo. Uno de una historia que cuenta, lo que uno cree que debe contar. Entonces, por eso la historia como historiografía también tiene mucho de ficcional. Entonces, la idea de nosotros en convertirnos en proyecto editorial partió de una cosa anecdótica, que algunas obras que habíamos escrito y habíamos montado en la década de los 70 las veíamos montadas por muchos grupos y no respetaban, no tanto decir los derechos de autor, porque eso a nosotros nunca nos ha interesado. O sea, nos gusta que las obras de nosotros las monte todo el mundo, pero que por lo menos se diera crédito al grupo que las había montado. Entonces realmente ese proyecto inició con Teatro de los 70 y publicamos con el auspicio del ministerio, que se interesó muchísimo por el proyecto. El proyecto se llama Dramaturgia de la Esfinge para el Teatro Colombiano. Y bueno, si aquí en este país no se respeta como la creación en el sentido de producciones dramatúrgicas, producciones de montaje, entonces vamos a hacerlo nosotros, porque, repito, con todo el respeto de insignes historiadores del teatro colombiano, entonces veíamos que no se daba cuenta, y nosotros no somos la excepción. Si vemos la historia de los grupos que se crearon en los años 60, 70, realmente hay una selección un poco amañada de consignar esas historias, ¿no? Entonces dijimos, vamos a contar nuestra historia y vamos a mostrarle al público que existieron unas obras que fueron, pues no muy populares, de mucha convocatoria, unas obras que incidieron de alguna manera en el desarrollo de la dramaturgia y del teatro colombiano, como estas, por ejemplo, El Poder del Juego, Pesadilla, obras que se presentaron muchísimo en los años 70. Y arrancamos con ese proyecto y nos dimos cuenta que para la academia, para los investigadores y para la gente de teatro, los actores, era importante conocer esa dramaturgia. Tan es así que después de, imagínate, obras del 78, todavía las están montando, ¿no? Todavía uno va a un festival universitario y qué sorpresa, están montando Pesadillas, son obras que se vuelven icónicas y lo más bonito es que se vuelvan como proverbiales, ¿no? ¿Quién decía? El mismo Cervantes, ¿no? Por eso Cervantes jugó muchísimo con eso de no saber quién era el autor del Quijote, porque entre más proverbial se volviera una obra, entonces era mejor porque como que el pueblo la asumía como propia, ¿no? Entonces nos interesa eso, que las obras se vuelvan proverbiales, pero que por lo menos den crédito de quién fue el autor, quién fue el que la escribió, ¿no? Ahora se impone mucho eso, ¿no? Ahora uno va a montar una obra y tiene que llamar uno a la autora y le cobra derechos de derechos, pero ese no es el interés de nosotros. Entonces el proyecto editorial inició con publicar la dramaturgia de nosotros, pero se está expandiendo
a publicar la dramaturgia de los amigos, de los conocidos y en general de la gente que se interese por publicar. Entonces, porque es muy difícil. Vivimos en un medio que es supremamente complicado publicar por los costos, por la distribución. Tiene todo un engranaje que cuando uno lleva los libros a las librerías, el teatro no me interesa muchísimo, desafortunadamente. Entonces, pues, si queremos nosotros sistematizar nuestro trabajo, porque no es solo la dramaturgia, sino las reflexiones. Entonces recogemos de nuestras obras siempre publicamos reflexiones que hacen los espectadores, los críticos, investigadores, que es también muy, muy importante. Entonces, esas publicaciones incluyen dramaturgia, ensayos, artículos, que enriquecen, que dan un prisma muy amplio de la actividad. Sí, y sin duda alguna la palabra es un legado, un testimonio de que aquí pasaron cosas, sea impresa, sea digital, como un poco lo manejamos ahora, sí, pero que sea y que sea para palabras de mujer también. Como este libro que sale en los dos formatos, exacto, digital y se va a imprimir. Exactamente. Sí, sí. Entonces, bueno, con esto los dejamos, esperemos que estén muy pendientes de la programación de todo el festival y les agradecemos inmensamente por conectarse con nosotros. Y entonces vean Amaranta, nuestro amor perverso, que viene enseguida. Atentos, que es un trabajo muy, muy bonito. La actuación de María Clara Olaya. Gracias. 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 Invitados, pues. Me voy aullando la luna. Me voy pies descalzos al mar. Dame tiempo y Amaranta Buendía, la primera mujer nacida en Macondo y de quien enseguida presenciarán su muerte. Muchas carajadas han ocurrido en este pueblo y muchas vidas se han malogrado a causa de la locura congénita de sus pobladores. Pero de lo que yo quiero hablar ahora es de la vaina mía, de ese pedacito de historia que tiene que ver con ese animal que se me atragantó desde que era una pelá y que seguramente fue un mal amor. Empezaré por contarles que precisamente mis padres fueron los fundadores del pueblo.
cuando esta vaina era apenas una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a orillas de un río de agua diáfana, que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. ¡Ay! A algunos les parecerá que exagero si digo que para entonces el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Sí, mi vida parece sacada de una novela. Yo creo que esas exageraciones de pronto las heredé de mi padre, el viejo José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá que la joda de la magia y del milagro. Aunque mi viejita Úrsula Iguarán no se le quedaba atrás. Ay, mi madrecita, que a sus 100 años llegó a ser una verdadera leyenda en toda la comarca. Aunque para decir la pura verdad, yo creo que las jodas y desgracias nuestras comenzaron cuando mi padre tuvo la dicha, o la desdicha, de conocer a Melquiades. Sí, Melquiades, el viejo gitano que vino a parar aquí en Macondo y a determinar, a deslumbrar, a profetizar, o mejor, a describir en pergaminos de delirio que en su momento nadie descifró el futuro de todas las generaciones que tuvimos la tragedia de vivir y morir en este pueblo, en esta comarca, en este charco que nosotros pensábamos alejado del mundo, pero que en realidad era un verdadero hervidero de chisme, como todos los mundos de esta cochambre de tierra que habitamos. De ahí en adelante, la vida de Macondo transcurriría entre las grandes carajadas del amor, de la imaginación y de la guerra. Esa puta manía que encendería la mente calenturienta de todos los pelados de mis hermanos, de mis sobrinitos y de todos los pelados de nuestra generación. Fiebre esta que terminó por acabar hasta con lo más sagrado que una comarca tranquila y apacible pudo disfrutar por algunos años: la paz. Lo cierto es que mis padres eran primos entre sí. Habían crecido juntos en una antigua ranchería guajira. Y aunque su matrimonio era previsible desde que vinieron al mundo, cuando ellos expresaron su voluntad de casarse, sus propios parientes trataron de impedirlo. ¡Ay! Tenían el temor de que aquellos saludables pelados, cabos de 2 razas entrecruzadas, pasaran por la vergüenza de engendrar iguana. Sí, ya existía un precedente. Tremenda carajada. Engendrar iguana. Mi madre me contó que yo nací un radiante jueves de enero a las 2 de la madrugada.
Según ella, yo era blanquita, liviana y acuosa como una lagartija. Pero afortunadamente todas mis partes eran humanas. Ay, con el pasar de los años, mis hermanos, Aureliano y José Arcadio, que también habían nacido con todas sus partes humanas, ya estaban volantones y con ganas de preñar. José Arcadio se voló con una gitana que nadie conocía. Ay, eso sí, no sin antes clavarle un pelao a Pilar Ternera, una pelada vecina de nosotros, de la casa, que arrasó con la virginidad de todos los pelados de nuestra generación. Entonces me quedó un sobrinito. Ese fue Arcadio. Y se crió conmigo como mi nuevo hermanito menor. Los dos hablamos la lengua guajira antes que el castellano y aprendimos a tomar caldo de lagartija y a comer huevos de iguana sin que Úrsula, mi madre, se diera cuenta. Porque andaba muy ocupada en un prometedor negocio de animalitos de caramelo. De la noche a la mañana Macondo se estaba transformando rápidamente, o a toda mierda, como decimos aquí. Y mi madre prosperaba con su venta de cuanta vaina se le ocurría. Arcadio, el sobrino que les digo, y yo, ya habíamos empezado a mudar los dientes y todavía andábamos agarrados a las faldas de las indias, tercos en no querer hablar el castellano, sino la lengua guajira. No tienes de qué preocuparte, le decía mi madre a su marido. Los hijos heredan las locuras de sus padres. Y mientras se lamentaba de su mala suerte de tener un marido corrido de la teja y segura de que las extravagancias de sus hijos eran algo tan espantoso como que en cualquier momento alguno naciera con cola de cerdo, Aureliano, mi hermanito menor, que era más surumbático que mi papá, fijó en ella una mirada que la envolvió en un ámbito de incertidumbre. Alguien va a venir, le dijo. No sé quién será, pero el que sea, ya viene en camino. ¡Ah! Y así fue. En efecto, el domingo llegó Rebeca. Esa fue otra de nuestras desgracias. La segunda después de Melquiades. Rebeca había hecho el penoso viaje desde Manaure con unos traficantes de pieles que recibieron el encargo de entregarla junto con una carta en la casa de José Arcadio Buendía, pero que no supieron explicar con precisión
quién era la persona que les había pedido el favor. Todo su equipaje estaba compuesto por un baulito con ropa, un pequeño mecedor de madera con florecitas de colores pintadas a mano y una talega de lona que hacía un permanente ruido de cla, 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 en donde llevaban los huesos de sus padres. Desde que llegó se sentó en el mecedor a chuparse el dedo y a mirarnos a todos con sus grandes ojos espantados, sin que diera muestra alguna de entender lo que se le preguntaba. Llevaba un traje negro de diagonal, teñido y desgastado por el uso, y unos desconchados botines de charol. Tenía el cabello recogido detrás de las orejas con moñas de cinta negra. ¡Mierda! Nos quedamos con ella porque no había más remedio. Mis padres decidieron llamarla Rebeca, que de acuerdo con la carta era el nombre de su madre. Y porque Aureliano tuvo la paciencia de leer frente a ella todo el santoral, sin que reaccionara con ningún nombre. Como en aquel tiempo no había cementerio en Macondo, pues hasta entonces nadie se había muerto, conservamos la talega con los huesos en espera de encontrar un lugar digno donde sepultarlos. ¡Ay! Y durante mucho tiempo esos putos huesos se les encontraba por todas partes y estorbaban donde menos se pensaba, siempre con su fastidioso cacareo de gallina clueca. Muy pronto Rebeca daría muestras de su integración con la familia, pues ahora participaba de los juegos que practicábamos con Arcadio y la verdad es que la aceptamos como una hermana mayor. Pronto se revelaría que hablaba el castellano con tanta fluidez como la lengua de los indios guajiros, que tenía una habilidad notable para los oficios manuales y que cantaba el vals de los relojes con una música y una letra muy graciosa que ella misma había inventado. De modo que la pelada terminó por merecer tanto como nosotros el nombre de Rebeca Buendía, el único que tuvo siempre y que llevó con dignidad hasta la muerte. Después de todas esas carajadas, mi madre había llegado a una edad en la que tenía derecho a descansar. Pero qué va, era cada vez más activa. Tan ocupada estaba en sus prósperas empresas que una tarde miró por distracción hacia el patio mientras una india guajira le endulzaba la masa para la butifarra. Y vio a dos adolescentes desconocidas y hermosas bordando en bastidor a la luz del crepúsculo. Éramos Rebeca y yo. Rebeca, al contrario de lo que pudo esperarse, era la más bella.
Tenía un cutis diáfano, unos ojos grandes y reposados y unas manos, ¡ay! Unas manos mágicas que parecían elaborar con hilos invisibles la trama del bordado. Yo, Amaranta, que en verdad era la menor, era un poco sin gracia, pero tenía la distinción natural y el estiramiento interior de una abuela muerta recientemente. Úrsula, mi madre, de pronto se dio cuenta que la casa se había llenado de gente, que sus hijos estaban a punto de casarse y tener hijos y que se verían obligados a dispersarse por falta de espacio. Así que se dispuso a remodelar la vieja casa. La convirtió en una casa nueva, blanca como una paloma, y fue estrenada con un baile. Ella había concebido esa idea desde la tarde en que nos vio a Rebeca y a mí convertidas en adolescentes. Y casi puede decirse que el principal motivo para la construcción fue el procurarnos a las muchachas un lugar digno donde recibir las visitas. Había encargado costosas carajadas para la decoración, pero sobre todo el invento maravilloso que habría de suscitar la alegría del pueblo y el júbilo de todos los pelados. ¡La pianola! La casa importadora envió por su cuenta a un experto italiano para que la armara y la afinara, instruyera a los propietarios en su uso y les enseñara a bailar la música de moda impresa en 6 rollos de papel. Ese macarroncito de mierda era Pietro Crespi. Sí, Pietro Crespi, la trivia de nuestras desgracias. Él era un joven rubio, el hombre más apuesto y mejor educado que se había visto en Macondo. Era tan escrupuloso en el vestir que a pesar del sofocante calor no se descomponía y trabajaba empapado en sudor, guardando una distancia reverencial con los dueños de la casa. Él nos enseñó a bailar, sí. Él nos indicaba los pasos sin tocarnos, marcando el compás con un metrónomo, bajo la amable vigilancia de mi madre, que no abandonó la sala ni un solo instante mientras sus hijas recibieron las lecciones. Pietro Crespi llevaba por esos días unos pantalones muy especiales, muy flexibles y ajustados, y unas zapatillas de baile. No tienes de qué preocuparte, le decía el viejo José Arcadio a mi madre. Ese hombre, marica, no joda. Ese hombre, marica. Pero mi madre no desistió de la vigilancia mientras duraron las lecciones y el italiano se marchó de Macondo. Quienes conocían la pianola, popular en otras regiones, en otras poblaciones de la Ciénaga, se sintieron un poco descorazonados. Pero más amarga fue la desilusión de Úrsula, mi vieja, cuando colocó el primer rollo de cinta para que Rebeca y yo iniciáramos el baile. Y la vaina esa no funcionó.
Entonces Pietro Crespi volvió para componer la pianola. Ay, nosotras le ayudamos a desenredar ese berenjenal de cuerdas y lo secundamos cagadas de la risa por lo enrevesado de los valses que ni el rey del trabalenguas entendía. Era en extremo afectuoso y de índole tan honrada que mi madre desistió de la vigilancia. La víspera de su viaje se improvisó con la pianola restaurada una pachanga para despedirlo. Y él hizo con Rebeca una demostración virtuosa de la danza moderna. Hacia la medianoche, Pietro Crespi se despidió con un discursito sentimental y prometió regresar muy pronto. Rebeca lo acompañó hasta la puerta. Y después de haber cerrado la casa y apagado todas las lámparas, se fue a su cuarto a llorar. Fue un llanto inconsolable que se prolongó por varios días y cuya causa ni siquiera yo misma adivinaba. ¡Ay, sí! Si no era extraño su hermetismo ni su pendejada, pues aunque parecía comprensiva y cordial, tenía un carácter solitario y un corazón impenetrable. Nadie se había dado cuenta en la casa que aún a su edad conservaba el hábito de chuparse el dedo. Por eso no desaprovechaba ocasión para encerrarse en el baño y dormir con la cara vuelta hacia la pared para tragar tierra. Al descubrir la pasión de Rebeca, que no fue posible mantener en secreto a causa de sus gritos, yo también sufrí un acceso de calentura. Sí. Yo también padecía la espina venenosa de un amor solitario. Ahora yo también, encerrada en el baño, me desahogaba del tormento de una pasión sin esperanza, escribiendo cartas febriles que me conformaba con esconder en el fondo del baúl. Ay, mi vieja apenas sí se dio abasto para atender a las dos enfermas, a sus dos hijas agonizantes. Y conmigo no conseguiría en insidiosos y prolongados interrogatorios averiguar las causas de mi postración. Por último, y en otro instante de inspiración, forzó la cerradura del baúl y encontró las cartas atadas con cintas de color de rosa, hinchadas de azucenas blancas y aún húmedas por las lágrimas, dirigidas y nunca enviadas a Pietro Crespi. ¡Ay! Llorando de furia maldijo el momento en que se le ocurrió comprar esa puta pianola. Prohibió las clases de bordado y decretó una especie de luto sin muerto que se prolongaría hasta que sus hijas desistieran de sus amores de chavetao. Mi padre, al descubrir el duelo de amor de sus dos peladas, sentenció: Rebeca, que era la correspondida, se casaría con Pietro Crespi. A mí me enviarían a un viaje a la capital de la provincia para que el contacto con gente distinta me aliviara la desilusión. ¡Ay! Rebeca recobró la salud tan pronto como se enteró del acuerdo y le escribió a su novio una carta jubilosa que él sometió a la aprobación de sus padres y ella puso al correo sin servirse de intermediario. Yo fingí aceptar la decisión y poco a poco me restablecí de las calenturas. Pero al tiempo que me prometí a mí misma que Rebeca se casaría con Pietro Crespi, pasando por encima de mi cadáver, ¡no jodas!
armonía recobrada en la casa solo fue interrumpida por la muerte de Melquiades. Fue el primer entierro y el más concurrido que hubo en Macondo. Se le hicieron sus 9 noches de velorio. En el tumulto que se reunía en el patio a contar chistes, jugar barajas y tomar café, encontré por fin la ocasión de confesarle mi amor a Pietro Crespi, que pocas semanas antes había formalizado su compromiso con Rebeca y se encontraba instalando un almacén de instrumentos musicales y juguetes de cuerda en el mismo lugar donde antes vegetaba esa parranda de turcos que cambiaban baratijas por guacamayas y que la gente conocía como la calle de los turcos. Tengo un hermano menor, me dijo. Va a venir a ayudarme en la tienda. ¡Mierda! 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 Me sentí tan humillada que solo atiné a decirle con un rencor virulento que estaba dispuesta a impedir su matrimonio con mi hermana, así tuviera que atravesar en la puerta su propio cadáver. ¡No jodas! Se impresionó tanto con el dramatismo de mi amenaza que no soportó la tentación de comentarlo con Rebeca. Fue así como mi viaje, siempre pospuesto por las ocupaciones de mi madre, se arregló en menos de una semana. Yo no puse resistencia. Pero cuando le di a Rebeca el beso de despedida, le susurré al oído: no te hagas ilusiones. Así me lleven al fin del mundo, encontraré la manera de impedir que te cases, así tenga que matarte. ¡Sí, señor! A pesar de su aparente triunfo, Rebeca era infeliz con la amenaza que yo le proferí. Pasaba horas enteras chupándose el dedo en el baño y aferrándose a un agotador esfuerzo para no sucumbir al deseo de tragar tierra. Muchas carajadas más pasarían en este pueblo de insomnes y olvidadizos. Cuando regresé de mi exilio junto con mi madre, mi padre, el viejo José Arcadio Buendía, estaba más loco que una cabra. Desde entonces, y preocupado por su fe, el cura Nicanor Reina no volvió a visitarlo y se dedicó por completo a la terminación de la construcción del templo. ¡Ay! Rebeca sintió renacer la esperanza. Su matrimonio estaba condicionado a la terminación de la obra desde una tarde en que el cura Nicanor, almorzando en la casa y con toda la familia sentada en la mesa, habló de la solemnidad y el esplendor que tendrían los actos religiosos cuando se terminara el templo. La más afortunada será Rebeca, le dije. Y como la caraja no supo entender lo que en ese momento quería decirle,
Se lo expliqué con una risita de lo más inocente. ¡Ay, niña! Te va a tocar inaugurar la iglesia con tu boda. Desde ese día Rebeca no me volvió a hablar, convencida de que mi iniciativa no había tenido la inocencia que yo supe aparentar. Era lo menos grave que podía ser. Le dije en la discusión más hijueputa que tuvimos esa noche. Así no tendré que envenenarte en los próximos 3 años. Un obstáculo mayor, tan insalvable como imprevisto, obligó a un nuevo e indefinido aplazamiento. Una semana antes de la fecha fijada para la boda, la pequeña Remedio, una pelada que se había casado con Aureliano, despertó a medianoche empapada en un caldo caliente que explotó de sus entrañas como una especie de eructo desgarrador. Y murió a los 3 días envenenada por su propia sangre con 2 gemelos atravesados en el vientre. ¡Ay! En ese momento sufrí una crisis de conciencia. Había pedido a Dios con tanto fervor que algo pavoroso ocurriera para no tener que matar a Rebeca, que me sentí culpable por la muerte de Remedio. Mi madre dispuso un duelo de puertas y ventanas cerradas, sin entrada ni salida para nadie, como no fuera para asuntos indispensables. Prohibió que se hablara durante 1 año en voz alta y puso el daguerrotipo de Remedios en el mismo lugar donde se veló el cadáver, con una cinta negra terciada y una lámpara de aceite encendida para siempre. Pietro Crespi hacía una visita silenciosa. Entraba de puntillas al anochecer y visitaba a Rebeca. A una Rebeca que parecía desangrarse por dentro. Hasta cuando llegó un hombre descomunal. Ese hombre tenía la piel curtida por la sal de la intemperie, el pelo corto y parado como las crines de un mulo, la mandíbula férrea y la mirada triste. Apareció en el corredor de la Begoña, donde nos encontrábamos todas paralizadas con las agujas en el aire. Buena, dijo con la voz cansada, tiró las alforjas en la mesa de labor y siguió hacia el fondo de la casa. Buena, le dijo una asustada Rebeca que lo vio pasar por frente a su dormitorio. Buena, le dijo a Aureliano que se encontraba con los 5 sentidos puestos en el mesón de orfebrería. No se detuvo con nadie. Siguió derecho a la cocina y allí se paró por primera vez en el término de un viaje que había comenzado al otro lado del mundo. Buena, dijo. Úrsula, mi madre, se quedó una fracción de segundo con la boca abierta. Lo miró a los ojos. Lanzó un grito, se tiró a su cuello gritando y llorando de alegría. Era José Arcadio, mi hermano mayor. Había regresado tan pobre como se había ido. Cuando mi madre le preguntó que dónde había estado, contestó: por ahí. Solo Rebeca sucumbió al primer impacto. La tarde en que lo vio pasar frente a su dormitorio, pensó que Pietro Crespi era un currutaco
casco de alfeñique frente a aquel protomacho cuya respiración volcánica se percibía por toda la casa. 3 días después se casaron en la misa de 5. José Arcadio había ido el día anterior a la tienda de Pietro Crespi. «Me caso con Rebeca», le dijo. Y Pietro Crespi le respondió: «Pero si es su hermana». «No me importa», le dijo José Arcadio. «Es contra natura y además la ley lo prohíbe». ¡Ay! José Arcadio se impacientó, no tanto con la argumentación como con la palidez de Pietro Crespi. «Me cago 2 veces en natura y se lo vengo a decir para que no se tome la molestia de ir a preguntarle nada a Rebeca. Ahora», le dijo en otro tono, «que si lo que le gusta es la familia, ahí le queda Amaranta». ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Juro que no logré superar mi rencor contra Rebeca. Eso es algo que nadie pudo entender. Aunque la vida me habría de dar una satisfacción con la que no había soñado. Un martes, cuando nadie ponía en duda que tarde o temprano tendría que ocurrir, Pietro Crespi me propuso matrimonio. Por supuesto, Crespi. Pero cuando nos conozcamos mejor. Nunca es bueno precipitar las cosas. Ay, niño, además estas no son horas de andar pensando en matrimonio. En efecto, habíamos profundizado en la amistad. Era como un noviazgo crepuscular. Pietro Crespi llegaba al atardecer con una gardenia en el ojal y me declamaba sonetos de un tal Petrarca. Nadie ponía en duda que yo sería una esposa feliz. Ya no habría obstáculos. Todo parecía indicar que me dirigía hacia una felicidad sin tropiezo. Un martes, Pietro Crespi me apretó la mano entre las suyas. «No soporto más esta espera», me dijo. «Nos casamos el mes que entra». A lo que le respondí: «No seas ingenuo, Crespi. Ni muerta me casaré contigo. Si en verdad me quieres tanto, no vuelvas a pisar esta puta casa». Al cabo de unos días lo
encontraron el escritorio de su negocio con las muñecas abiertas a navaja y las dos manos metidas en una palangana de Benjuy. Mi madre dispuso que se le velara en la casa. Y durante mucho tiempo seguí sintiendo el hálito de la banda de Pietro Crespi al atardecer. Para no enloquecer de delirio, una tarde entré en la cocina y puse la mano sobre la brasa hasta que me dolió tanto que no sentí más dolor, sino la pestilencia de mi propia carne chamuscada. Fue una cura de burro para el remordimiento. Durante varios días anduve por la casa con la mano metida en un tazón con claras de huevo. Y cuando cicatrizaron las quemaduras, fue como si las claras de huevo hubieran cicatrizado también las úlceras del corazón. La única huella externa que me quedó de la tragedia fue la venda negra que puse en la mano quemada y que habría de llevar hasta la muerte. Muchas carajadas más tendrían que pasar. Todas las que describiera en detalle el viejo Melquiades en sus benditos pergaminos de mierda. Lo único que le rogué a Dios durante muchos años fue que no me mandara el castigo de morir antes que Rebeca. Una tarde, cuando bordaba en el corredor, me asaltó la certidumbre de que ella estaría sentada en este sitio, bajo esta misma luz y en esta misma posición cuando me trajeran la noticia de su muerte. Me senté a esperar, como quien espera una carta. Y debo confesarles algo. Sí, era cierto que durante una época arrancaba botones para volverlos a pegar, de modo que la ociosidad no hiciera más larga mi espera. Una tarde, la huesuda me visitó, pero no me dijo cuándo me iba a morir, sino que me ordenó empezar a tejer el próximo 6 de abril mi propia mortaja. Me autorizó para que la hiciera, tan primorosa como quisiera, pero tan honradamente como haría la de Rebeca. Y me anunció que habría de morir sin miedo, ni dolor, ni amargura, la noche del día en que la terminara. Tratando de perder la mayor cantidad de tiempo posible, encargué las hilazas de lino bayal y fabriqué yo misma el lienzo. Lo hice con tanto cuidado que esa sola labor me llevó 4 años. Luego comencé el bordado. A medida que se acercaba el término ineludible, comprendí que solo un milagro podía prolongar el trabajo más allá de la muerte de Rebeca. Entonces, la misma concentración me proporcionó la calma que me hacía falta para soportar la idea de una nueva frustración.
En vez de retrasarme con preciosismos inútiles, aceleré la labor. Y sin revelar el motivo, le sugerí a Meme, mi sobrina, que adelantara un concierto de clavicornio que tenía para el día siguiente. Ay, porque esa pelada tocaba ese animal como ningún otro. Pero ella no me hizo caso. Así que intenté retrasarlo 48 horas. Pero a la mañana del 4 de febrero di la última puntada en la labor más primorosa que mujer alguna haya terminado jamás. Y anuncié, sin el menor dramatismo, que moriría al atardecer. ¡Ay! No solo previne a la familia, sino a toda la guacherna. Porque Amaranta Buendía se había hecho al propósito de que podía reparar toda una vida de mezquindad con un último favor al mundo. Y ninguno mejor que llevarle cartas a los muertos. ¡Ay! La noticia de que Amaranta Buendía zarparía al crepúsculo se divulgó en Macondo y antes de las 3 de la tarde ya había en la sala de la casa una caja llena de cartas. ¡Ay! Quienes no quisieron escribir me dieron recados verbales que yo anoté en una libreta con el nombre y la fecha de muerte del destinatario. ¡Ay! No se preocupe, señor, tranquilizaba a los remitentes. Lo primero que haré al llegar será preguntar por él y darle su recado. Todo parecía una puta farsa. Yo no presentaba el menor signo de enfermedad y hasta me veía más rejuvenecida por el deber cumplido. De no haber sido por los pómulos endurecidos y la falta de algunos dientes, habría parecido menos vieja de lo que en realidad era. Yo misma dispuse que se metieran las cartas en una caja embreada e indiqué la forma en que debía ir en el ataúd para preservarla mejor de la humedad. ¡Ay! Se me despertó tal dinamismo en las últimas horas que muchos creyeron que les estaba mamando gallo. Úrsula, mi madre, con la experiencia de que los Buendía morimos de desamor, no puso en duda que yo había tenido el presagio de mi muerte. Pero en todo caso la asaltó el temor de que en el trajín de las cartas y la ansiedad de que llegaran pronto, los ofuscados remitentes me fueran a enterrar viva. Así que se dispuso a despejar la sala disputándose a gritos con los intrusos. Y a las 4 de la tarde lo había conseguido. En la mañana llamé a un carpintero para que me tomara las medidas del ataúd, de pie, en la sala, como para un vestido. Atraído por el bullerengue de que Amaranta Buendía zarparía al atardecer llevando el correo de la muerte, el nuevo párroco de Macondo, Antonio Isabel, llegó con el hisopo y todos los fierros para la extrema unción. Tuvo que esperar más de 15 minutos a que la moribunda saliera del baño. Cuando me vio aparecer con mi camisón de Madapolán y el cabello suelto a la espalda, ay, el decrépito padre creyó que yo le estaba mamando gallo y despidió al monaguillo. Aprovechó, sin embargo, la ocasión para confesarme después de más de 20 años de reticencia. Yo le dije sencillamente que no, padre, que yo no necesito de esa monda de la asistencia espiritual ni que niño muerto, porque tengo mi conciencia limpia. Fue entonces cuando obligué a Úrsula, mi madre, a dar testimonio público de mi virginidad.
¡Que nadie se haga ilusiones! Grité para que todo el mundo oyera. Amaranta Buendía se va de este mundo como vino, nada. Recostada en almohadones, como si de verdad estuviera enferma. Recogí mis largas trenzas y las enrollé sobre las orejas, como la muerte me había dicho que debía estar en la tumba. Luego le pedí a Úrsula, mi madre, un espejo, y por primera vez en más de 40 años vi mi rostro devastado por la edad y el martirio. Úrsula, mi vieja, comprendió por el silencio de la habitación que había empezado a oscurecer. Despídete, me suplicó. Vale más un minuto de arrepentimiento que toda una vida de amistad. Ya no vale la pena, le dije, y me fui. Sí, yo, la misma Amaranta Buendía, la primera mujer nacida en Macondo y de quien ustedes acaban de presenciar su muerte, como la de toda la estirpe de los Buendía que abandonamos este